Bueno, muy buenas tardes. Estamos llegando a la última sesión del Magno Congreso Solas y Socime 2022 en Main Arena. Para nosotros es un enorme gusto llegar a este momento de un congreso con un alto nivel de profesores internacionales, también de asistentes relacionados con la cardiología intervencionista. Y hoy tenemos distinguidos panelistas que nos acompañan y que hacen el honor de acompañarnos en este congreso, en esta sesión de cierre en Main Arena. Hablaremos de los avances en intervencionismo estructural y para ello un agradecimiento al doctor Luis Nombela Franco. Él asistió presencial, él es un experto estructural de Madrid, en el Hospital Clínico de San Carlos. Y bueno, él nos va a hablar de un tema muy importante de técnicas de posicionamiento, de alineamiento comisural, de avanzada, en el posicionamiento de la colocación transcatéter de válvula aórtica. También es un enorme privilegio porque tenemos vía virtual al doctor José Mangione y al doctor Alfredo Rodríguez, a quien les agradezco mucho el que estén conectados con nosotros. Doctor Alfredo, un gusto verlo de tiempo. Doctor José Mangione, un enorme placer, un gusto tenerlos aquí. Y ahora le cedemos la palabra a nuestro distinguido profesor internacional, el doctor Luis Nombela Franco. Doctor, por favor. Pues muchas gracias, doctor Guerin, y es un placer ya estar con todos ustedes y gracias por permanecer aquí hasta la última sesión del Congreso. No sé si pueden poner las diapositivas de la presentación, que es un tema, el alineamiento comisural es un tema que está muy en auge actualmente en todo el mundo de las TAVIs y de hecho si ven el último edición del JACC Intervention, pues es un monográfico sobre este tema, ¿no? Entonces, un poco las preguntas que uno se hace cuando habla de este tema serían tres. ¿Cómo de frecuente es esta entidad? ¿Por qué debemos hacerlo? Es decir, ¿tiene algún impacto en nuestros pacientes? ¿Y cómo lo podemos realizar? Pues bien, los primeros estudios ya publicados hace varios años vieron cómo las válvulas quirúrgicas pues están perfectamente alineadas. Obviamente el cirujano con una visión directa de la anatomía de la raíz aórtica coloca la válvula bien alineada con respecto a las comisuras nativas y sin embargo en las válvulas transcatéter, pues como ven ahí, menos del 50% estaban o bien alineadas o ligeramente desalineadas. Y un 30% de ellas estaban severamente desalineadas. Esto se vio con análisis de TAC y este es otro estudio más reciente en el que se ven cómo la distribución del alineamiento de las comisuras de las TAVIs con respecto a las nativas es completamente aleatoria y un 50% de ellas tienen una rotación de más de un 30% con respecto a las comisuras nativas. Y quizá más importante que con respecto al alineamiento de las comisuras es el solapamiento con las coronarias. Y este es un trabajo que hemos publicado recientemente en JACC Intervention. En la imagen de arriba, en la figura A, ven cómo en esta prótesis directamente una de las comisuras está enfrentada al tronco de la coronaria izquierda. Y en el ejemplo de abajo, la coronaria derecha está perfectamente alineada con respecto a las comisuras. Y como pueden ver ahí, en nuestra serie de pacientes, pues más del 60% había un overlap severo o moderado con respecto al tronco y también un porcentaje muy alto de overlap moderado severo con respecto a la coronaria derecha. Bien, este fenómeno... Es que no me va el... ¿Este fenómeno tiene algún impacto en nuestros pacientes? Pues es clara ya estos ejemplos de diferentes tipos de prótesis en los que también influye, por supuesto, la longitud del stent.
y vemos cómo en el ejemplo en medio, pues la selección, o sea, digo, la canulación no es selectiva de esa coronaria derecha con respecto a las otras dos prótesis en los que sí que se puede canular de forma selectiva, o bien a través de los strats o por encima de la prótesis que se ha implantado. Y muchas veces no solo hay que hacer un tratamiento, es que no sé hacia dónde tengo que apuntar para que vaya las... muchas veces no solo hay que hacer un tratamiento diagnóstico, sino que a veces, como en el ejemplo, es que no está funcionando correctamente, creo, no sé hacia dónde tengo que apuntar, perdonen. ¿Hacia allá? O si no, que vayan pasando las diapositivas. Bueno, pues decía que no, vayan a la anterior, por favor. A la anterior. Decía que muchas veces no solo que hay que hacer un tratamiento diagnóstico, sino que también hay que tratar a estos pacientes, como en este ejemplo. ¿Pueden pasar, por favor? Entonces, a veces hay que canularse de forma con un catéter guía. De nuevo aquí tienen, es que no sé si... De nuevo aquí pues tienen un ejemplo en la izquierda de un alineamiento correcto con respecto a las comisuras, y ven como además la celda que queda enfrentada al tronco coronario izquierdo es una celda que hemos marcado en color azul, que está abierta, y sin embargo en el ejemplo de la derecha es un mal alineamiento y coincide con uno de los postes de las comisuras, y esa celda, además de que está, o sea, a pesar de que está a la misma altura que las celdas tipo 3, es una celda que está cubierta de pericardio. Entonces esto, en función de las características de la válvula, pues puede también influir. De nuevo, es un ejemplo para que vean cómo se coloca el catéter en un alineamiento correcto, y el catéter en el ejemplo de la derecha cómo está colocado y es más complicado acceder. Y como decía, en función de las características de cada válvula, en las válvulas Corval de la izquierda, pues se vio en este trabajo de Ragmakar que el acceso a las coronarias era desfavorable en un 25 un 30% de los pacientes en función del tronco de la coronaria derecha, y sin embargo para la Sapien 3 este porcentaje era menor, porque el estén es más corto, la falda es más corta y los postes también son más cortos. Y en este trabajo de Tarantini se vio cómo cuando se realiza un alineamiento comisural con la prótesis Corval, el sondaje selectivo o imposible disminuía, este porcentaje disminuía cuando se hacía un correcto alineamiento. En la gráfica de la izquierda tienen la Sapien 3, que en la gran mayoría de los pacientes se podía hacer un sondaje selectivo. Sin embargo, con Corval, en los pacientes en los que no se hacía un alineamiento comisural, este porcentaje de no realizar el cateterismo selectivamente era mayor. Y otro aspecto importante también es no solo dónde están las comisuras, sino cómo se encuentra el ostium de la coronaria con respecto a la comisura y cómo se encuentra descentrada dentro de este seno. Y en el siguiente trabajo que les muestro, ven aquí cómo el ángulo que hay entre las coronarias y cómo se encuentra centrada dentro de cada uno de los senos también puede influir. Es decir, que en el ejemplo del triángulo rojo arriba, como las coronarias están más abiertas, si hacemos un alineamiento correcto de las comisuras, vemos cómo con respecto a la coronaria derecha va a quedar ligeramente enfrentada a una de las comisuras. Sin embargo, si rotamos ligeramente y no alineamos con las comisuras, sino con respecto al ostium de la coronaria, en el ejemplo verde, el overlap que va a haber con cada una de las coronarias va a ser menor. Con lo cual también hay que tenerlo en cuenta el tipo de ángulo que hay con respecto a las coronarias. El segundo aspecto importante de por qué puede influir el alineamiento de las coronarias es en cuanto a la hemodinámica de la válvula. Hay varios artículos, que es muy reciente también, de este año,
y se vio cómo en aquellos pacientes en los que había un desalineamiento comisural, el gradiente aumentaba. Esto ya lo hemos visto en este congreso, esta diapositiva. Y en nuestro trabajo, tanto el gradiente pico inmediato como el gradiente medio, hubo también una diferencia, es verdad que es ligera, de 5 puntos o de 4 o 5 puntos en función de si era pico o medio, pero hubo una diferencia significativa con respecto a los pacientes que tenían un alineamiento severo con respecto a los que no lo tenían. Y esto se mantuvo a pesar de ajustarse por la expansión de la prótesis y el tamaño del anillo. Este es otro trabajo bonito en el que también se vio que el alineamiento comisural se asociaba a mayor trombosis. Y es que parece que el estrés que van a poder tener los velos en función de cómo estén alineados, pues también puede influir en la durabilidad y, por supuesto, en la trombosis posterior de la válvula. Y este es otro trabajo también muy reciente, es un trabajo ex vivo en el que se implantó una válvula Symetis dentro de una válvula quirúrgica MitroFlow y se le fue dando diferentes grados de rotación. Y como ven, cuando aumentan estos grados de rotación con respecto a la propia válvula MitroFlow, el volumen regurgitante central aumentaba. Y se ve en la figura como la coaptación que hay cuando está perfectamente alineada, la coaptación de los velos de la Symetis es correcta y, sin embargo, cuando la rotamos hay una interacción de los velos de MitroFlow con los velos de la Symetis y no hay una coaptación correcta a nivel central. Y este es otro trabajo un poquito ya más antiguo en el que se vio cómo la deformación del stent y el alineamiento comisural también influía o también se asociaba a un mayor leak central. Y ya por último, la otra implicación sería ya más en el futuro, cuando tengamos que hacer un redo de un TAVI y un TAVI, si se degenerase esta válvula, pues hay una clasificación también descrita por Tarantini en el que se ve aquellos pacientes que tendrán riesgo de oclusión coronaria cuando se les implanta una válvula dentro de otra válvula. Y son los marcados en rojo, básicamente son aquellos que tienen una distancia virtual a la válvula menos de 4 milímetros o unos senos de Valsalva también estrechos. Y en nuestro trabajo analizamos qué porcentaje de pacientes tenían riesgo de oclusión coronaria si se les implantase una nueva válvula. Pues como ven ahí, marcados en rojo, son el tronco de la coronaria izquierda, pues más del 30% de los pacientes tenían un riesgo de oclusión del tronco coronario izquierdo y más de un 40% tenían riesgo de oclusión de la coronaria derecha. Pues de estos pacientes, más del 75% de ellos tenían un desalineamiento moderado severo que va a imposibilitar realizar un procedimiento de basílica en el futuro. ¿Por qué? La basílica consiste en rasgar el velo a nivel medio y porque ahí es donde están las coronarias, se rasga el velo en esa zona para que permita el flujo. Sin embargo, esa sería la posición ideal. Sin embargo, si tenemos la válvula colocada en esta posición, la basílica no se va a poder realizar ahí, sino que se realizará en esta zona de aquí. Con lo cual no quedará enfrentada a uno de los ostión y la basílica pues no se podrá, no será efectiva. Se puede realizar, pero no sería efectiva. Entonces, bien, ¿cómo podemos realizar el alineamiento comisural con las distintas prótesis que tenemos en el mercado? Es decir, que con las válvulas balón expandibles es difícil y todavía no hay un algoritmo diseñado bien del todo. Mi compañero doctor Ignacio Amat tiene un programa en el que permite estimar cómo se van a alinear las comisuras y en función de eso crimpamos la válvula en una posición o en otra, pero todavía está en proceso de desarrollo y quizá en estas válvulas que son de stents más cortos pues es menos importante. En las válvulas que tienen los stents son más largas, pues se han descrito diferentes técnicas. Para la Corval en general es introducir la válvula con el puerto hacia las 3, en vez de hacia las 12 mirando hacia arriba, se coloca hacia las 3, con la idea porque la C del enganche de la Corval, de la C, coincide con una de las comisuras. Entonces, en la posición de cast overlap, la idea es que tengamos en la imagen esta de aquí, de abajo, tengamos esa comisura en el lado derecho, porque ahí se sabe que en medio está soblapado el seno izquierdo y el seno derecho, es decir, que está la comisura derecha e izquierda. Entonces, la idea es intentar dejar esa comisura hacia el lado derecho.
En la Symetis también está bien descrita la técnica y consiste, la Symetis tiene 3 postes y una de estas celdas están libres. Entonces, generalmente, si rotamos el sistema de liberación, en vez de a las 12 lo colocamos a las 6, conseguimos, y en la posición de Cass overlap hay que ver esa imagen que muestro con la flecha roja, que es una de las patas y coincide con una de las comisuras. Más arriba vemos un poste de forma… uno de los postes está ortogonal y los otros 2 postes están solapados. Y, como digo de nuevo, en la posición de Cass overlap, pues dejamos una de las comisuras ahí y las otras 2 comisuras hacia el otro lado. Y la posición final del correcto alineamiento de la válvula. Y para la válvula pórtico es un poquito más complicado quizá hacer el alineamiento, aunque también tiene 3 postes y la valoración angiográfica es similar a la de la Symetis, pero la posición en la que viene colocada la prótesis siempre no es la misma. Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos marcamos las 3 comisuras, las trasladamos hacia la aorta descendente y ahí buscamos una proyección angiográfica en la que aislemos en el punto amarillo en la curvatura menor uno de los postes y en la curvatura mayor los 2 postes. Buscamos esa proyección y en el momento del implante lo que hacemos es que vamos a esa proyección de LAO, pues que en este caso fue una izquierda, y se gira el delivery system. Como están viendo ahí, estamos rotando el delivery de implante de la válvula con la idea de dejar uno de los postes en la curvatura menor y los 2 postes enfrentados en el lado derecho en la curvatura mayor. Y con eso conseguimos la rotación que deseamos y luego ya se realiza el implante de forma estándar. Y este es el resultado, que de nuevo en la posición de Cass overlap tenemos que dejar un poste a la derecha y 2 postes hacia la izquierda. Entonces, para concluir, ¿cómo de frecuente es este fenómeno? Pues entre un 30 y un 50% de los pacientes tienen un desalineamiento comisural moderado o severo. ¿Por qué hacerlo? Para el reacceder a las coronarias, probablemente para la hemodinámica y la durabilidad de las prótesis, y en el futuro, si hace falta hacer un redo. Y bueno, pues hay técnicas ya descritas, sobre todo para las válvulas autoexpandibles, en las que nos ayuda mucho la posición de Cass overlap para poder implantar la válvula. Y como decía al principio de la charla, hay una revisión muy bonita en la última edición de Jack Intervention, en el que pueden ver también todas estas, todo el fenómeno del alineamiento comisural. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, doctor Luis Nombela. Dejaremos para el final unos 15 minutos de preguntas y análisis de las presentaciones. Extraordinaria presentación con aspectos técnicos muy importantes de avanzada en el posicionamiento para reducir la posibilidad de oclusión de la arteria coronaria. Ahora nos vamos a conectar virtual, por favor, con el doctor José Mangione, que él ya estaba atento. El doctor José Mangione de Brasil, muy destacado, él es un expresidente de Solasi, totalmente integrado a la sociedad y es un amigo de SOCIME. Entonces él nos va a hablar de un tema también muy relevante, que es uno de los, cuál es el límite de TAVI y en ese punto de los límites, cuál es la evidencia actual de TAVI en el contexto de anillos valvulares aórticos muy calcificados. Por favor, doctor Mangione. Ok, muchas gracias por la presentación. Yo voy a intentar compartir mi presentación. Ustedes pueden ver mis diapositivas. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez más, muchas gracias. Lo siento por no poder estar de una manera presencial, pero tuve un compromiso de última hora acá en Brasil y no pude salir. Entonces, vamos a hacer por el modo virtual. Y hablar un poco con ustedes sobre estas válvulas muy calcificadas y el TAVI en este escenario de las válvulas muy calcificadas.
Estos son mis potenciales conflictos de interés. En primer lugar, es importante decir que la evaluación de grado de calcificación por la tomografía es muy importante no solo para planificar el procedimiento, como también para obtener los mejores resultados y evitar principalmente las complicaciones en este tipo de situación en válvulas muy calcificadas. Otro punto importante que la evaluación del grado de calcificación es un criterio también auxiliar, también importante para la graduación de la severidad, de la gravedad de la estenosis aórtica. Fíjese que pacientes con score de calcio de más de 3.000 unidades de Agatston en el hombre, en el varón, en más de 1.600 en las mujeres, son compatibles con estenosis aórticas severas o estenosis aórticas graves. Entonces, es un otro criterio que puede nos auxiliar en la evaluación de la gravedad. Este trabajo del doctor Barbante es muy importante porque intentó identificar los factores predictores de ruptura de la zona de implante, de la landing zone, llamada landing zone, que hace parte de los velos, los anillos y el trato de salida del ventrículo izquierdo. Y en esta análisis de regresión logística identificó dos factores que están ligados, que tienen relación con la ruptura de la zona de implante. Uno de ellos es la calcificación moderada o severa, grave, de la región subanular y del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto hay un incremento de 10 veces en problemas de ruptura de la zona de implante cuando hay este tipo de calcificación. Además, también un oversize de más de 20% de la prótesis también tiene una relación muy estrecha con la ruptura de la zona de implante. Este es un otro también trabajo muy importante de la Universidad de Nuremberg en la Alemania, que demuestra también con análisis desde la vía de salida, del tracto de salida del ventrículo izquierdo hasta la unión sinotubular, que los pacientes acá en rojo, que tienen mucha calcificación, el grado de calcificación muy avanzado, son los pacientes que tienen una menor supervivencia a lo largo del tiempo, como usted se puede observar en esta curva aquí. Entonces, es un criterio muy importante la calcificación que puede incluso impactar en la supervivencia de los pacientes. Este es un registro suizo que también clasificó el grado de calcificación de acuerdo en leve, moderado y grave, de acuerdo con los números de nódulos en el anillo, uno o más nódulos en el anillo, la extensión de la calcificación y también de acuerdo con el perímetro de la calcificación del anillo en la región subanular. ¿Y qué verificó en nuestro registro suizo? Que la complicación en los pacientes que tenían una calcificación moderada o grave de esta región, tuvieron una necesidad mayor del implante de una segunda válvula, lo llamado bailout valve-in-valve, como también una mayor incidencia de ruptura del anillo. También, y también tuvieron una mayor incidencia también de líquido paravalvar. 11% versus 6,3% en los pacientes que no tenían una calcificación importante. Entonces, claramente está ligada, tiene una relación muy grande entre complicaciones y el grado de calcificación de la válvula. Un otro punto que este registro suizo también comparó fue una comparación entre las prótesis. Fíjese que las prótesis en general en este registro las prótesis balones expansivos tuvieron una mayor incidencia de ruptura del anillo, comparado con las prótesis alto expansibles. Pero cuando se utilizó las válvulas de nueva generación, esto es, la Sapien 3 comparada con la Evoluti R o Pro, la ruptura fue igual con las nuevas válvulas de nueva generación, balón expansivo o alto expansivo. ¿Cómo podemos explicar esto?
que con la Sapien 3 no necesitamos tanto de un oversize como necesitábamos con la XT, y también no necesitamos ahora una postdilatación tan frecuente como necesitábamos también con XT. Entonces, nos parece que con las válvulas de última generación, estas complicaciones son muy equivalentes entre las dos principales válvulas, la balón expansible y la autoexpansible. Una otra también punto importante para salientar son los nódulos de calcificación en el anillo. Cuando hay calcificación muy grave, muy importante en el anillo, y una calcificación asimétrica, también hay una probabilidad mayor de ruptura del anillo. Y esto es una complicación grave que puede ocurrir en el implante, en el TAVI. Entonces, esto es un punto que tenemos que tener en cuenta. Esos nódulos grandes que puede existir en el anillo, también tienen una relación, ellos tienen una relación también muy estrecha con la ruptura del anillo. Una otra complicación que puede ocurrir en válvulas muy calcificadas es la obstrucción del coronario, que esto es verdaderamente una complicación terrible con una alta mortalidad. Fíjense esta válvula que tiene mucha calcificación de los velos, una calcificación muy importante de los velos. A pesar de tener un seno de valsalva muy amplio, con 33, más de 30 milímetros de ancho, puede ocurrir, y también una coronaria, una altura de coronaria razonable, 11 milímetros, ocurrió en este caso una oclusión coronaria por desplazamiento de un nódulo de calcio, por una fractura del nódulo de calcio hasta el dorso de la coronaria izquierda, o que obligó el intervencionista a recanalizar la coronaria izquierda con la técnica de chimenea, poniendo un instante en el tronco de la coronaria izquierda, un poco una protusión para la aorta en este caso, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Es una complicación muy grave. Otro problema con las válvulas muy calcificadas son los trastornos de conducción. Si analizamos los predictores de trastorno de conducción, el alto grado de calcificación es un predictor anatómico de trastorno de conducción durante el TAVI. ¿Y por qué esto ocurre? Primero, porque el nódulo aurículo-ventricular está en el vértice del triángulo de Koch, muy cerquita del tabique membranoso del septo interventricular. Y también porque la rama izquierda de la haz de His está muy cerca también de las válvulas derecha y no coronariana. Entonces, muy cerca de la zona de implante, la landing zone de la TAVI. Este trabajo que procuró también de la Universidad de Nuremberg en Alemania, procuró también identificar los factores que estaban relacionados al bloqueo auriculoventricular total. Y identificó, como todos sabemos, que el bloqueo de la rama derecha, el principal, tenía una probabilidad 7 veces mayor de bloqueo auriculoventricular total. Pero la calcificación cerca del velo no coronariano, por donde pasa la haz de His, de la rama izquierda de la haz de His, también fue un factor que también tuvo relación con la ocurrencia de bloqueo auriculoventricular total, tanto el análisis uni como también multivariada en este estudio, como ustedes pueden observar. Este es un varón, un paciente de nuestra casuística, que tenía justamente esto, un nódulo muy cerca del seno, del velo no coronariano, del seno no coronariano y del coronario derecho en este varón. Hicimos un implante con una prótesis Sapien 3 que tuvo un resultado muy bueno, un resultado angiográfico y hemodinámico también muy bueno, con una reducción muy expresiva del gradiente, una estenosis muy grave, 80 milímetros de mercurio de gradiente inicial, prácticamente cero el gradiente final, pero inmediatamente en este varón ocurrió un bloqueo MOBITS tipo 2,
como ustedes pueden observar, inmediatamente após el implante de la válvula, que tuvo una evolución para un bloqueo auriculoventricular total, necesitando de marcapaso, porque tenía justamente esta característica, un nódulo, una calcificación importante muy cerquita del velo, del seno no coronariano, del velo no coronariano. Otro problema con las válvulas muy calcificadas son los líquidos paravalvulares. Cuando hay calcificaciones muy expresivas del anillo en los velos y calcificaciones asimétricas, la ocurrencia del líquido paravalvular es también más frecuente. Mira este estudio muy importante, una metaanálisis de más de 18,000 pacientes que identificó el grado de calcificación como también un predictor de la ocurrencia del líquido paravalvular, de regurgitación paravalvular. Claramente fue el primer factor más relacionado con este tipo de complicación. Este es otro estudio también de la Universidad de Nuremberg, que también identificó también el grado de calcificación. Los pacientes que tenían mayor calcificación, independientemente de la válvula que fue utilizada, balón expansivo o autoexpansivo, los pacientes que tenían mayor calcificación tuvieron también una mayor ocurrencia de líquido paravalvular, de regurgitación paravalvular. Si analizarmos la SAPIEN 3, aquí que está descrito, fue a que tuve menor incidencia de líquido paravalvular en válvulas muy calcificadas, pero fue mayor cuando comparó la utilización de la SAPIEN 3 en válvulas que tenían un menor grado de calcificación. Esto también es muy importante, evaluarmos la calcificación de la unión sinotubular. Esto también está relacionado con complicaciones graves. En estos casos, cuando estamos en una zona gris, que podemos elegir una válvula mayor o una válvula menor, es mejor elegir la válvula menor para evitar complicación en esta zona de implante. En esta parte final me gustaría hablar un poco de las válvulas bicúspides, que tienen algunos retos de las válvulas bicúspides, claramente. Uno de ellos son clasificaciones asimétricas de los velos o mismo de la RAFI, o que impide una adecuada expansión de la válvula, de la prótesis transcatéter. Este estudio muy interesante del Registro Internacional de Válvula Bicúspide, más de 1.000 pacientes analizados, y los autores analizaron el grado de calcificación de los velos y de la RAFI. Si había calcificación leve, moderada o grave de la RAFI o de los velos en ese estudio. Y fíjense los resultados. Los pacientes que tenían calcificación grave de la RAFI y también de los velos fueron los pacientes que tuvieron peor evolución con relación a mortalidad en el final a lo largo de los 2 años. Fíjense, 25% cuando había calcificación en los velos y también en la RAFI, y en los pacientes que no tenían esta característica tuvieron una mortalidad mucho menor. Entonces es muy importante analizar este parte. Los pacientes que también tenían calcificación importante tuvieron una mayor tasa de líquido paravalvular, de regurgitación paravalvular, 6,5%, y los otros casos que no tenían esta morfología de calcificación importante en la RAFI y los velos, tuvieron una incidencia de regurgitación mucho menor. Y también la mortalidad en pacientes con calcificación importante de la RAFI o de los velos también tuvieron una mortalidad mayor. Entonces, en estos pacientes con estenosis aórtica bicúspide es muy importante esta evaluación. Y finalmente, ¿cuál es el futuro del tratamiento de las válvulas muy calcificadas? Me parece que la litotrimia intravascular va a tener un papel muy importante en el futuro. Ya está siendo utilizada en las coronarias, son ondas de ultrasonido, el shockwave son ondas de ultrasonido que pueden hacer fragmentar microfragmentos en la placa aterosclerótica, que puede dilatar con más facilidad la placa aterosclerótica. También está siendo usada para la insuficiencia vascular periférica,
Cuando tenemos este tipo de situación, y fíjense, estenosis importante con calcificación importante, podemos utilizar el Shockwave, la litrotricia, para mejorar la circulación periférica. Y en estos casos que no tenemos acceso femoral, ella puede ser utilizada para aumentar el volumen del vaso y podemos utilizar. O sea, tenemos algunos estudios iniciales, pero todavía no publicados, de la utilización de la litotripsia en válvulas aórticas calcificadas, o que puede, en mi opinión, en el futuro facilitar mucho el implante transcatéter valvar en este tipo de situación. Muchas gracias por la atención de todos. Por su excelente presentación. Ahora daremos lugar a la siguiente presentación. Quiero presentar al doctor Jonathan Uribe. Él es un distinguido miembro del staff de cardiólogos intervencionistas del Departamento de Intervención del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Jonah, por favor. Gracias, doctor Guerin. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a presentar un tema muy interesante. Me pidieron tomar un tema que, bueno, hay información, pero la realidad es que todavía estamos en investigación de saber qué es lo que vamos nosotros a realizar en este tipo de pacientes, que es, bueno, TAVI en estado de choque. Es un tema muy, muy interesante. Vamos a ir viendo poco a poquito. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, lo primero que tenemos que recordar, bueno, la definición clásica de choque, un estado de hipoperfusión generalizada, pero lo más importante, la mortalidad, 30-70%. Estamos hablando de choque en general. Entonces, cuando nosotros hablamos de estado de choque, tenemos que considerar que la principal causa de estado de choque, pues, es la cardiopatía isquémica, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad trivascular. Pero ese 5-7% de pacientes que tienen patología valvular pueden desarrollar estado de choque. Y la realidad es que este tipo de pacientes, en específico la estenosis aórtica, va modificando su pronóstico conforme vamos avanzando en esto. Esta es la última clasificación del grupo Shock, publicada apenas en el 2022, que no cambia mucho con respecto a lo que publicó el SKY en el 2021, básicamente analizando los estadios de choque de la fase B a la fase E y evidentemente caracterizando pues parámetros bioquímicos, parámetros hemodinámicos, etcétera, requerimiento de fármacos, requerimiento de dispositivos de asistencia ventricular o no, y evidentemente conforme van incrementándose las etapas, pues la morbimortalidad va aumentando. Ahora, esto es retomado de aquí y evidentemente cuando ustedes observan la totalidad de los pacientes con estado de choque, en este estudio encontraron mortalidades del 35%. Y cuando vamos de cardiopatía isquémica, 42%, pero cuando hablamos de falla cardíaca por enfermedad valvular, tienen rangos promedio en este estudio del 25%. Esto es muy variable, pero lo que voy es que las mortalidades, pues bueno, pareciera que se van disminuyendo, pero se mantienen altas. Y algo muy importante es que para antes llegar el paciente a un estado de choque, esto publicado ya hace algunos años, 2017, los estadios de la estenosis aórtica, sabemos que conforme vamos avanzando en etapas, vamos teniendo disfunción ventricular, vamos teniendo daño en cavidades cardíacas izquierdas, aurícula, evidentemente válvula mitral, también del lado derecho, presión pulmonar y finalmente ventrículo derecho. Nosotros sabemos que el pronóstico de estos pacientes se va hasta 4 o 5 veces, incrementando su morbimortalidad dependiendo de en qué etapa vayan este tipo de pacientes. Y obviamente podemos alcanzar tasas en los pacientes que ya tienen daño ventricular derecho, que está muy avanzada la patología, similares a lo que comentan en el estudio anterior, ¿sí? 25, ahí observamos 24.5%. Entonces, digamos que los rangos en primer mundo, con atención óptima, inclusive con dispositivos de asistencia, pues está entre un 25-30% de mortalidad en los pacientes que llegan con valvulopatía, específicamente aórticas, y que degeneran en un estado de choque. Digo, afortunadamente parece que va disminuyendo la incidencia y va mejorando los pronósticos que podemos alcanzar con el total de terapéuticas que tenemos. Ahora bien,
¿qué opciones tenemos nosotros para tratar pues, este tipo de pacientes? Y bueno, ya sabemos nosotros que evidentemente podemos ir a la mano izquierda, cirugía clásica. Tenemos actualmente la probabilidad de válvula transcatéter. Tenemos, como siempre, de forma inicial el tratamiento médico y en medio de los dos rubros, la cirugía y la implantación transcatéter, la valvuloplastia con balón. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál sería lo más conveniente? Tenemos un armamento amplio actualmente. Antes, pues muchos pacientes se quedaban en tratamiento médico, simplemente no se trataban o se optaba por una valvuloplastia de rescate. ¿Qué hay de valvuloplastia y cirugía? Bueno, de entrada saber que los pacientes con choque, bueno, en este estudio, ¿sí?, de un registro de valvuloplastías recientes en la época de TAVI, observamos que las mortalidades en este estudio fueron hasta el 80% en pacientes con estado de choque. Ahora bien, en la línea roja ustedes pueden ver los pacientes que se sometían a valvuloplastia y luego la implantación de TAVI. Hay que recordar que eran los inicios de la TAVI también, no son los pacientes que tenemos ahorita de bajo riesgo o riesgos intermedios, son pacientes de muy alto riesgo y evidentemente que degeneraron en estados de choque. Y pueden observar ustedes ahí que a 2 años igual se observa la cirugía en una línea negra, donde se llegan a 2 años mortalidades del 38.4% y la valvuloplastia sola queda rebasada, queda con mortalidades del 67%. Pero cuando ustedes observan durante los primeros 30 días, 1 mes, 2 meses, realmente la valvuloplastia no da lo que se propone y curiosamente, esto es muy importante analizar, las curvas tanto de la cirugía como de la implantación valvular transcatéter en los primeros 30 días son muy similares, es decir, parece que responden de forma pues parecida y esto nos da la pauta que pudiera considerarse la implantación transcatéter como una posibilidad. Aquí tenemos otro estudio, esto también publicado en el 2018, donde ustedes pueden observar igual que parece cargarse hacia la valvuloplastia con cirugía. Sí, evidentemente la valvuloplastia con TAVI tiene un poco menos a seguimiento de 2 años y definitivamente la valvuloplastia aórtica sola realmente no tiene mucho que dar en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ellos mismos los comentan en las revisiones. El problema es que se hace la valvuloplastia, se obtiene un gradiente disminuido, parece que mejora al paciente, pero este resultado no es sostenido. Y la realidad es que lo que se busca es un resultado sostenible como en el caso quirúrgico o como en el caso de la válvula transcatéter. Ahora bien, igual observen los primeros 30 días. De forma curiosa, tanto la cirugía como la implantación transcatéter se comportan de manera similar. Inclusive la TAVI al principio, durante los primeros 6 meses, se mantiene hasta arriba la curva de Kaplan-Meier. Entonces, llama la atención esto como diciendo, bueno, es que parecería que en los primeros 3 a 6 meses a la implantación valvular transcatéter, pues evidentemente le va mejor inclusive que a la cirugía. Pero el objetivo de este estudio no fue este. Ahora, cirugía. Bueno, como tal tenemos que recordar que pacientes de muy alto riesgo inoperables o pacientes de alto riesgo fueron los que se metieron en los primeros estudios de válvula transcatéter y se observaron que los resultados eran a favor de la implantación valvular transcatéter. Y evidentemente un paciente en estado de choque, pues es un paciente de muy alto riesgo quirúrgico. Inclusive, pues algunos cirujanos podrían considerarlo como inoperable. ¿Por qué? Porque evidentemente pues el riesgo puede ser pues muy representativo y el cirujano dice, bueno, no voy a entrar. Y bueno, sabemos que de entrada en este subrubro de pacientes, aunque no se analizaron pacientes con estado de choque, la implantación valvular transcatéter, tanto de válvula balón expandible como autoexpandible, pues tuvo resultados a favor de la implantación valvular transcatéter. Ahora, ¿qué hay con TAVI? TAVI y estado de choque, que esto es algo que está poniéndose en boga porque nos puede dar un resultado óptimo y evidentemente, pues persistente durante un periodo de tiempo considerable. Aquí en este estudio pueden ustedes observar, es el registro TVT Registry, en el cual se observan pacientes estándar, electivos y obviamente pacientes emergentes de salvamento, algunos de ellos en estado de choque. Ustedes pueden observar clásicamente lo que esperábamos, mortalidades mucho mayores, hasta del 30% comparativamente con los electivos, algo similar a lo que observaron ustedes en las primeras diapositivas, que más o menos las mortalidades pues son así.
Ahora bien, en este estudio, que es el estudio, uno de los registros más grandes que existe de choque en TAVI, son 800 pacientes aproximadamente, son más de 3,000 pacientes, perdón, más aproximadamente, y dentro de los que estaban en estado de choque están agarrando cerca de 800 pacientes. Entonces, ustedes observan ahí que de entrada las mortalidades que en el 2012 eran de 28-30%, 2017, al menos primer mundo, Estados Unidos, está logrando disminuir su mortalidad al 50% en los pacientes que van a estado de choque y que evidentemente se someten a la implantación valvular transcatéter. Esto llama mucho la atención, independientemente de que también, obviamente, en el transcurso del tiempo, observan cómo el estado de choque empieza a disminuir en porcentaje. Esto es, se detectan los pacientes probablemente más rápido, más pacientes de alto riesgo o inoperables están sometiéndose a estas terapias que antes se dejaban con tratamiento médico y obviamente podemos ofrecer un mejor pronóstico a los pacientes. Esto llama mucho la atención y evidentemente, bueno, ya estudios de registros específicos, aparte de este seguimiento de choque, tenemos el TAVI Shock, que evidentemente en este tipo de pacientes nosotros podemos observar, este fue un registro de 51 pacientes, digo, así como en los estudios de infarto agudo del miocardio en choque, pues no vamos a tener miles de pacientes, estamos en fase de recuperación de pacientes. Este fue un estudio multicéntrico y observan ustedes que las tasas de éxito que se tienen pues son del 95% aproximadamente y cuando ustedes observan los primeros 30 días, pues la sobrevida es del 85%, o sea, una tasa de éxito muy alta con evidentemente pues una alta sobrevida y tenemos que recordar que estos pacientes son de muy alto riesgo con una comorbilidad pues abundante, FEBI baja, enfermedad, hipertensión arterial pulmonar, deterioro del ventrículo derecho, deterioro del ventrículo izquierdo, que en muchas ocasiones, como lo tenemos a un lado, ponemos las válvulas en paro cardíaco, prácticamente, o sea, los pacientes con FEBI del 10, 5%, que prácticamente están entrando a sala chocados y que estamos colocando las válvulas pues en un estatus en el cual el paciente está en paro y posteriormente lo recuperamos con maniobras y algunos de ellos logran recuperarse y recuperar la función ventricular. Este otro estudio en el cual se observa el análisis de pacientes con TAVI de emergencia, es decir, de rescate muy parecido, pacientes en clase funcional 4, estado de choque, observen igual algo similar al TAVI Shock Registry, en el cual a 30 días igual 87% de sobrevida, es decir, 13% de mortalidad. El estudio anterior, 15% de mortalidad. Evidentemente, conforme nos vamos seguimiento a largo plazo, pues la mortalidad se va incrementando, pero esto es secundario a sus comorbilidades. No estamos hablando del transprocedimiento, que es algo muy importante de recalcar, ¿sí? Y evidentemente pareciera ser que pues obviamente en ese tipo de pacientes podemos tener oportunidad. ¿Por qué? Porque somos menos invasivos que la cirugía y realizamos un procedimiento mucho más rápido que la cirugía. Ahora bien, este artículo en particular dio una pauta muy importante. Ustedes observan ahí unas curvas de Kaplan-Meier en las cuales aquí observen las curvas. La verde es donde se les colocó dispositivos de asistencia ventricular a este tipo de pacientes antes de la TAVI en pacientes con estado de choque, contra pacientes que no se colocaron, contra pacientes que se colocan trans-TAVI o post-TAVI. ¿Qué encontraron a pesar de que no son un grupo gigantesco de pacientes? Pues que básicamente los dispositivos de asistencia ventricular sí los podemos considerar, inclusive artículos con balón, con ECMO, percutáneo, con ECMO quirúrgico, algunos inclusive con impelas, en los que se sugiere que el dispositivo idealmente se tiene que colocar antes, o sea, como para manejar la falla cardíaca, lograr estabilizar al paciente y posteriormente llevar al paciente ya al procedimiento invasivo, no trans ni post, porque pareciera que no funcionara igual. Posteriormente, en este otro estudio retrospectivo francés, que acaba de ser también publicado, fueron 2 centros, igual no son demasiados pacientes porque el tipo de paciente pues no es lo característico en TAVI, pero observen ustedes, de igual manera, choque cardiogénico contra electivos, pero fíjense ustedes ahí, cuando ustedes observan 4 semanas, su sobrevida es del 92.8% en pacientes con choque y la electiva es del 97.8%. O sea, están ya más aproximados todavía a una realidad. Y evidentemente sí, siguen la curva del tiempo, más semanas. Recuerden, el estado crítico y las comorbilidades de los pacientes son completamente diferentes a un paciente que entra con FEBI normal y con
otras características en un estatus de estabilidad hemodinámica. Y bueno, aquí ustedes pueden observar lo mismo, pues seguimientos ya a 3 años, algo parecido, pues vamos a tener más mortalidad. En este estudio también es el que aquí 2.220 pacientes de choque cardiogénico en los cuales se analizaron y se llevaron a válvula transcatéter. Es un registro multicéntrico igual contra pacientes de TAVI de alto riesgo. De entrada sabemos que las mortalidades van a ser menores, ¿sí? Pero cuando ustedes observan la sobrevida que tienen los pacientes a 30 días, la mortalidad es del 19%. Entonces recuerden, 13, 15, 19, o sea, nos estamos acercando a la reducción que se observan en ese gran registro publicado por parte de los americanos, en los que se disminuyen las mortalidades al 13, 15, 13, 18%, y evidentemente cuando los vemos un año, bueno, se van incrementando, pero ya no son esas mortalidades del 50 al 70, son mortalidades del 30%. Entonces, ¿qué eran las mortalidades a un inicio, del 30 al 50, cuando estábamos tratando al principio de los pacientes? Entonces, pareciera que la válvula transcatéter pues está dando un indicio de que pudiera ser muy benéfica por el efecto persistente, por la rapidez del procedimiento y porque evidentemente nos permite recuperar al paciente dependiendo de las características. Ahora, ¿qué hay de TAVI contra cirugía? La verdad es que no hay mucho. Estuve haciendo una revisión exhaustiva. Este fue el único estudio que encontré publicado por un amigo mío, Vasilis Babalieros, que estuvimos juntos en Francia. Vasilis está como parte del staff de válvula transcatéter en el Hospital Universitario de Emory con Peter Block, y Vasilis publica esto junto con el doctor Peter Block y todo su grupo, y aquí son igual, son pocos pacientes. Aquí sí está comparando la cirugía, es un registro contra lo que sería la válvula. Son aproximadamente 20 pacientes por grupo. Recuerden el shock trial, 25, 30 pacientes, cuando mucho 50. O sea, no vamos a tener series gigantescas. Entonces, sí nos hace falta un estudio aleatorizado, que no sé qué tan fácil va a ser en TAVI, pero estoy seguro que se va a llevar a cabo. Y cuando ustedes observan aquí, miren, al menos en este registro de uno comparativo, un gran análisis y búsqueda de pacientes, 20 y 20 por grupo aproximadamente, no hay diferencia aparentemente en mortalidad. Digo, es un grupo muy pequeño, ¿sí? Pero sí, en estancia hospitalaria, sí, evidentemente en ventilación prolongada, sí, evidentemente en los tiempos de los procedimientos, sí, evidentemente en el número de paquetes globulares que puede requerir un paciente. Entonces, digo, aunque este fue un registro y pequeño, como que está empezando a dar la pauta a que tal vez si hacemos un aleatorizado y estratificamos bien los grupos, podamos obtener algunos beneficios extras que inclinen la balanza hacia un procedimiento menos invasivo y tenerlo como una probabilidad. Y como ellos bien lo dicen, este estudio soporta el uso de TAVI en pacientes con choque cardiogénico, aunque nos falta evidencia, ¿sí? Y bueno, el grupo TAVI Shock realizó este algoritmo y diciendo, bueno, si el paciente está en estado de choque, ¿sí?, hay que tratar de estabilizarlo lo más posible y llevarlo a la sala de tomografía. Realizar una tomografía rápida, sabemos que la tomografía se puede realizar en 10, 15 minutos, rápido el traslado del paciente y verificar. Y evidentemente, si está en condiciones, evaluar. Si está en choque cardiogénico con soporte inotrópico y evidentemente el paciente, ¿sí?, está refractario, hay que colocar un dispositivo de asistencia ventricular. Eso es lo principal. O sea, no hay que esperarse a realizar la TAVI para colocar un dispositivo de asistencia ventricular, no. Hay que meterlo a un dispositivo de asistencia ventricular, por lo que les comenté el artículo previamente descrito, y posteriormente evaluar angiografía coronaria. ¿Tiene lesiones coronarias? ¿Tiene enfermedad coronaria? Vamos primero por las coronarias, ¿sí? Esto va de la mano. Y una vez recuperado esto, dependiendo de las condiciones del paciente, no mejora, entonces se pudiera considerar. Evidentemente, ellos son categóricos. Si es un valve BIM-valve, definitivamente TAVI. Si es una válvula nativa, el Heart Team tiene que decidir en un momento dado si va a TAVI o no, para poder nosotros determinar si el paciente va a tener, pues obviamente, ¿no corre? Si me pueden dar, ok, pueden correr el video. Si el paciente obviamente puede beneficiarse o no de la patología. Si ustedes observan en el caso anterior,
se está colocando la válvula prácticamente en paro, se dan maniobras, se recupera, paciente de FEBI del 10%, paciente estado de choque refractario, prácticamente le colocamos la válvula, lo logramos recuperar, este paciente está vivo y recuperado, mejoró la FEBI de un 10% hasta un 35%. O sea, el pronóstico se lo logramos cambiar. Esto a 1 mes y medio y su calidad de vida, y está vivo el paciente. La que sigue, por favor, ahí está. Así ya avanzó. No avanza, ahí está. Bueno, ¿cuál es el mensaje a casa rápidamente? Choque cardiogénico, las mortalidades sí son altas, 30-70%. Ese subgrupo valvular, 5 a 7% de incidencia de choque cardiogénico, y tenemos que considerar que esas mortalidades están en rangos del 25 al 30, pero con todos los avances se han ido disminuyendo. Todo lo que es el reconocimiento temprano del estado de choque con las nuevas guías de SCAI y obviamente el grupo de trabajo de choque cardiogénico actualmente publicado en el 2022, tenemos que completarlo para tratar de llevar al paciente la mejor terapéutica. La mortalidad en el caso de válvula, ¿sí?, están en rangos del 15 a 30% dependiendo de las series, y hay que considerar evidentemente la posibilidad que se tiene de la implantación valvular transcatéter con el beneficio que se puede observar, ¿sí?, y que es al menos equiparable a la cirugía, al menos en lo que tenemos hasta ahorita, pero que si ustedes observan, pues las mortalidades tempranas pues rangan en un 10 a 15%, comparativamente con lo que esperaríamos 25 a 30% en series quirúrgicas de entrada. Ahora bien, ¿sí?, ¿qué da de beneficio? Lo único poquito que sabemos, porque en el último estudio que le mostré de la Universidad de Emory, solamente da eso: menos tiempo de procedimiento, menos ventilación mecánica, menos requerimiento transfusional y menos tentativamente estancia hospitalaria cuando se recuperan del choque. Ahora bien, tenemos que considerar los dispositivos de asistencia ventricular, es decir, lo que tengamos a la mano, pues para poder darles un beneficio a estos pacientes previo al procedimiento. O sea, no esperarnos a tratarlos para poder posteriormente colocarlos. La mayoría de estos pacientes, mucha comorbilidad, muy alto riesgo. Por lo que en choque cardiogénico, la TAVI primaria es una estrategia a considerar en pacientes seleccionados. Y apunto, en pacientes seleccionados en los que el análisis con imagen, la TAC, es factible de llevar, pese a todo su estatus de comorbilidad, porque así como lo hacemos en los pacientes estándar, que evaluamos el grado de futilidad que pudiera tener un procedimiento, también tenemos que considerar que esto puede presentarse y ese paciente, con base en el análisis del Heart Team, que es muy importante, no deba ser llevado a este tipo de procedimientos y a lo mejor ser un poco más conservador y solamente realizar una valvuloplastia puente, que aunque sabemos que no son los resultados más óptimos, nos pudiera apoyar hasta cierto punto a mejorar las condiciones del paciente y posteriormente implantar una válvula. TAVI contra cirugía en choque, la realidad es que con ese único estudio que tenemos comparativo, pues la realidad es que necesitamos más estudios para observar una superioridad terapéutica entre alguna de las dos, obviamente, rubros, y tener mayor evidencia científica. Y estoy seguro que por ahí se estará desarrollando ya próximamente algún estudio aleatorizado o por lo menos un registro un poco más grande para poder tener resultados con mucho más contundentes. Pero hay que irnos con la idea de que es una posibilidad y que lo tenemos en el armamento y que en un paciente seleccionado podemos lograr recuperarlo y cambiarle el pronóstico. Muchas gracias. Bien, en respeto al horario, tenemos muy pocos minutos. Se está convocando a los asistentes para que pasen a Main Arena. En ese lapso quiero aprovechar, tenemos distinguidos panelistas, tenemos al doctor Mayol, tenemos al doctor Lamelas, tenemos al doctor Jan y Janino Daneri. Entonces les voy a pedir un comentario breve, un mensaje tal vez de alguno de los temas. Doctor Mayol, por favor. Sí, primero mis felicitaciones para los tres exponentes, creo que fueron muy claros, recibimos mucha información de tres temas trascendentes. Una pregunta breve, trato de ser breve, hacia el primer expositor, don Luis. Creo que el alineamiento de cúspides es algo que debiéramos estar ya haciendo, porque nos ha demostrado muchos beneficios en todo sentido. Básicamente menos gradientes, mejor acceso coronario, menos trombosis, hay mucho beneficio. Entonces, el volumen de TAVI que se están haciendo creo que justificaría que ahora tuviésemos ese tema resuelto. Parece ser que con las autoexpandibles, especialmente con Evolut, podemos ya hacer técnicas que
por lo menos llevar a un 85% de buen acceso coronario posterior y resolver los problemas. Creo que el problema está más en las válvulas expandibles por balón, en la medida que las compañías todavía no diseñaron aspectos que nos resuelvan eso. Entonces, eso lo podemos sustituir con aspectos técnicos que nosotros podemos manejar en la sala. Y particularmente me resultó muy interesante la estrategia de análisis que usted planteó para pórtico. La llevada del anillo a la aorta descendente y ahí establecer el alineamiento comisural para después ir a hacer el implante. Pero para eso tenemos que tener un crimpado de válvula predicho, digamos, cosa que no se está haciendo. Acabo de hablar con uno de los crimpadores más activos de Latinoamérica, me dice que las empresas de eso no hay línea de crimpado en ángulos determinados. Entonces, me fue un poco extensa, pido disculpas, pero le quiero transmitir por su experiencia. En España, en Europa, se está haciendo algo concreto de protocolos de alineamiento, o sea, de predicción de crimpado hacia dónde quedan los postes para posteriormente, con el complemento de un buen análisis tomográfico y nuevas técnicas, poder ir mejorando el alineamiento comisural. En válvulas balón expandibles, nosotros estamos dentro de un protocolo de investigación porque, claro, no solo depende de cómo uno crimpa la válvula, sino también de la rotación que tenga la aorta de cada paciente. Entonces hay que hacer un análisis específico de cada paciente para ver cómo se va a colocar esa válvula. Entonces, estamos en un protocolo de investigación, pero en válvulas balón expandibles, hasta donde yo sé, no hay ninguna técnica que se pueda hacer. Con Corval, Accurate o Pórtico, Navitor, creo que sí que se puede hacer con la angiografía, y con Allegra todavía no hay ninguna recomendación específica. Pero bueno, seguiremos esperando nuevos diseños de válvulas entonces. Probablemente lo ideal sería tener una válvula en el que, una vez ya posicionada en el anillo, permitiera girar y rotar sobre ella misma, una vez ya sin que haya fricción, sino que se pudiera rotar dentro del sistema de liberación. Gracias, doctor Lamela. Ahora el doctor Lamela, si puede hacernos un breve comentario o alguna de la segunda presentación de calcificación de anillos muy calcificados, anillos muy... Creo que es uno de los grandes límites que tenemos todavía en TAVI, uno de los pocos grandes limitaciones. Totalmente de acuerdo. Es una buena excusa para mandar a operar a un paciente joven, definitivamente, de bajo riesgo, la mala anatomía. Nosotros no, siempre al momento de dejar team ya con la imagen para poder tomar esa decisión. Y segundo, es un dolor de cabeza. Si es autoexpandible, donde tengo riesgo de liga importante, balón expandible y romper, nosotros nos estamos guiando últimamente a hacer balón expandible con undersizing, o sea, una balón expandible mucho más pequeña, tipo 10% undersized, y si llega a quedar con liga, hasta ahora no nos sucedió, eventualmente volverá más adelante a colarse un plug, pero uno puede decir, puedo poner una autoexpandible que tiene mejor perfil de seguridad, pero la rotura de autoexpandible sucede postdilatando. Entonces, preferimos hacer una balón expandible, pero undersized, agresivamente undersized, y eventualmente si hace falta cerrar con lick. Lo bueno también de hacer eso es que si hace falta cerrar con el plug, lo puede hacer inmediato el procedimiento, porque el anclaje es bueno. En cambio, si hace con autoexpandible, poner un plug en una válvula fresca se puede embolizar cuando pasa la vaina y demás. Por lo tanto, esa es nuestra estrategia. Es raro que suceda tanto calcio para llegar a esa conclusión, pero generalmente lo hacemos así. Balón expandible, undersized, y eventualmente cerrar con plug en el corto plazo si hace falta. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y le vamos a pedir al doctor Giannino Daneri si nos puede hacer un breve comentario de la presentación del contexto de TAVI en choque cardiogénico, antes de pedirle a nuestras autoridades que se acerquen, por favor, todos los que se puedan acercar. Tenemos todavía algunos lugares antes de iniciar la ceremonia. Giannino, por favor. Bueno, pues felicidades al doctor Jonathan por la excelente presentación y a los demás presentadores. En el tema de choque cardiogénico, como Jonathan ya es una amplia revisión, creo que hay un punto muy importante. El tema, ¿en qué momento tenemos al paciente en choque cardiogénico? Creo que la clasificación de SCAI nos marca de la A a
a la E. Por supuesto que si tenemos un paciente en estadio B o C, probablemente la primera intención sería hacer un implante de válvula TAVI, pero también tenemos pacientes en estadio E o D o E que probablemente son muy deleterios. En ese punto, probablemente sí es importante hacer angioplastia con balón y sentarse a valorar ese tipo de pacientes. O sea, ese es un mensaje que yo les quiero mandar a casa porque se han tenido pacientes en el que se tiene un estadio final del choque cardiogénico y por más que se le haga angioplastía, TAVI o cirugía, el paciente no va a tener un buen desenlace. Pero tenemos que tener muy claro, creo que esa clasificación nos pone en un concepto muy importante para saber qué pacientes vamos a hacerlo. Y otro punto es el gradiente con el que entra el paciente, el gradiente medio valvular y la fracción de expulsión, porque podemos tener un paciente con un gradiente altísimo, una FEBI relativamente 40-42% en choque. ¿Por qué? Porque está tan apretada la válvula que esos pacientes no soportan la sobrecarga sistólica y a la hora de realizar la angioplastía o TAVI, esos pacientes probablemente la sobrevida es mucho mayor que los pacientes que llegan con FEBI de 10-15%, con gradientes incluso bajos, FEBI baja, y esos pacientes probablemente van a tener un desenlace malo. Entonces, considerar los dispositivos de asistencia ventricular. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a nuestros distinguidos speakers, ponentes, a nuestros panelistas, y ahora vamos a ceder los espacios para que nuestras autoridades pasen al presidio. Doctor Aníbal Damonte, por favor, si puede pasar. Doctor Mario Araya. Doctor Santoera, por favor, si puede pasar. Doctor Andrés García, el doctor Andrés García, por favor. Excepto en este. Bien. Solo me va a tomar 2 minutos antes de cederle la palabra a nuestro actual presidente de SOLACI, el doctor Aníbal Damonte. A título del comité científico, un agradecimiento importante a todo el equipo de SOLACI, al equipo gerencial, a los presidentes, al vicepresidente, tesorero, al equipo administrativo que está trabajando todos los días. Un agradecimiento también al presidente de SOCIME, al doctor Andrés García, a su equipo de trabajo, donde estamos incluidos, a nuestro personal que ha trabajado de manera excepcional detrás de una exigencia importante para tener un congreso a la altura que merece SOLACI y SOCIME. En 3-4 meses que se alcanzó un nivel académico alto, muy alto, que es lo que queríamos, y regresar a lo presencial. Es un gusto para mí cederle la palabra al doctor Aníbal Damonte, presidente de SOLACI. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Goering. Realmente haber transcurrido estos 3 días y saber que 1.300 de nosotros pudimos presencialmente disfrutar de este congreso, más 500 personas que tuvieron la oportunidad de sumarse virtualmente, como dijo el doctor Goering, en un congreso que se debió organizar con 3 meses de tiempo, porque como dijimos en la ceremonia inaugural, hasta fines de marzo, la mayoría de los países de Latinoamérica estaban cursando la tercera ola de la pandemia. Fue un desafío que asumimos en conjunto entre las comisiones directivas de SOLACI y de SOCIME, que decidimos enfrentarlo, que decidimos que había una necesidad de volver a la presencialidad, y realmente creo que al día de hoy podemos estar todos extremadamente satisfechos. Realmente en lo personal se cumplieron mis expectativas totalmente, tuvimos una organización excelente y a su vez tuvimos un programa científico de muy alta calidad. Desde el primer día y a través de todos los salones, para empezar con los intervencionistas más jóvenes, el curso ProEducar para los fellows, intervencionistas en formación, tuvo realmente un nivel académico excelente.
lo disfrutaron los fellows y los disfrutamos los que ya tenemos bastantes años en cardiología intervencionista. Los tecnólogos y enfermeros tuvieron también su actividad académica de muy alta calidad y con muy buena presencialidad, como siempre, realmente superándose año tras año. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de presentaciones y de interacción con invitados internacionales, realmente como caracteriza todos los congresos SOLACI, sea donde se realicen, y de todos los colegas de Latinoamérica que tuvimos la oportunidad de interactuar en diferentes roles. La verdad que para mí un agradecimiento enorme a la sociedad anfitriona, SOCIME, por supuesto un enorme agradecimiento a todo lo que es el recurso humano, la gente de la oficina SOLACI, la gente de la oficina SOCIME que trabajaron, digamos, sin horarios para que esto se pudiera concretar en tan corto periodo de tiempo. Por supuesto, el apoyo de la industria siempre es indispensable. Interactuar con ellos y tenerlos aquí fuera de los salones, pudiendo sacarnos dudas y viendo qué nuevos dispositivos nos están poniendo al alcance y presentándolos en los casos en vivos, realmente extremadamente satisfecho. Y creo que todo el trabajo conjunto, quienes estamos arriba y todas las comisiones, la parte de comisión organizadora y científica y las oficinas de SOLACI y SOCIME debemos estar más que conformes. Quiero pedirles que por favor la gente de sistema, esto sigue y ahora viene el próximo desafío, y el próximo desafío es del 2 al 4 de agosto, el nuevo Congreso SOLACI, en esta oportunidad en conjunto con la Sociedad Brasileña de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, que va a tener lugar en la ciudad de Río de Janeiro, en el Centro de Convenciones de Barra de Tijuca. Yo quisiera pasar un pequeño video que tienen la gente de sistemas, donde el doctor Ricardo Costa, en nombre del país anfitrión, nos está dando la invitación para que todos volvamos a poder reunirnos en esta oportunidad acá en México y el año que viene en Río de Janeiro. Por favor. La ciudad maravillosa está con los brazos abiertos esperándole para el evento más importante de la cardiología intervencionista en América Latina. SOLACI SBHCI 2023. Aos queridos colegas cardiologistas intervencionistas, nossos irmãos da América Latina, da SOLACI, após o encerramento desse congresso tão bem sucedido na Cidade do México, representando o reencontro da nossa comunidade após esses anos de pandemia, eu já quero deixar para você um convite para que você se programe e participe do próximo Congresso SOLACI, que acontecerá no Rio de Janeiro, no próximo ano, entre os dias 2 e 4 de agosto. Eu sou Ricardo Costa, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, e para a SBHCI é motivo de grande honra e privilégio poder organizar e realizar esse congresso em parceria com a SOLACI. Esse evento contará com as maiores lideranças internacionais da nossa área, trará todas as atualidades, as novidades, o treinamento técnico dentro dos novos tratamentos e proporcionará também a oportunidade para discutir a ciência, os trabalhos desenvolvidos e realizados na nossa região que muito podem contribuir para a nossa especialidade. Nós estaremos de braços abertos esperando vocês. Muito obrigado. Los mayores nombres de la cardiología mundial estarán juntos, compartiendo conocimientos, presentando y discutiendo nuevas tecnologías, educando y haciendo de este evento un gran intercambio científico. Eu sou Hélio Roque Figueira, cardiologista intervencionista da cidade do Rio de Janeiro. E gostaria de externar meu privilégio e orgulho de ter sido escolhido para presidir o nosso próximo congresso, em conjunto com a SOLACI, que é a Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, cujo presidente atual é o Dr. Aníbal da Monte.
O congresso será realizado na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no complexo hoteleiro Windsor, que tem um centro de convenções extremamente moderno, os hotéis situados à beira-mar, e certamente vocês vão poder desfrutar tudo que essa cidade maravilhosa pode oferecer. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Venga a escribir un capítulo más de éxito en la historia de la cardiología intervencionista latinoamericana. Del 2 al 4 de agosto, Río de Janeiro, Brasil. Le estamos esperando. Venga. Muchísimas gracias a todos nuevamente y los esperamos el año que viene para disfrutar de otro Congreso Solasi. Muchas gracias. Bien, a nombre de la Sociedad Mexicana de Cardiología Intervencionista, le voy a pedir al doctor Andrés García que cierre este enorme congreso presencial Solasi SOCIME 2022. Andrés, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. La realidad es que me siento totalmente satisfecho por haber concluido un trabajo de éxito común, que no solamente fue el haber querido, sino el haber podido realizarlo. No solo una persona, sino toda esta comunidad latina, no solo México, sino también muchas gracias Aníbal, muchas gracias a Solasi que nos ha brindado el apoyo. También es difícil a veces tomar algunas cuestiones de agradecimientos porque siempre quedamos a deberles a algunos que realmente se comprometieron, creyeron en el trabajo y que el éxito pues aquí está, se representó. Es increíble, de verdad, siendo el último día a tales horas, cuando los sábados, pues obviamente casi la mayoría lo dedica a familia y todo fue dedicado a este congreso que es para ustedes y de ustedes. De verdad, el agradecimiento para la industria, para todo el cuerpo directivo, Solasi, SOCIME, para toda la gente que estuvo alrededor nuestro. No quiero dejar de pasar por alto a nadie, pero esto es en conjunto. El resultado, yo creo que el pensamiento común es que es de un éxito tremendo por todas las desavenencias que se pudieron haber presentado. No me queda más allá de que concluir esta serie de labores durante estos días, siendo ya las 2 de la tarde y un poquito más, son las 2:20, 2:25 de la tarde del día 6 de agosto del 2022. Damos por concluida de forma oficial esta sesión de Congreso. Y nada más, lo último es invitarlos para el año que entra a todos los que quieran participar, igual estar de forma presente con algunos trabajos para el próximo año. SOCIME se va a Mérida 2023. Bienvenidos los que quieran estar y también muy feliz retorno a todos los que han acompañado en esta ocasión. Gracias. Muchas gracias a todos. Cerramos el congreso. Gracias. Sí, quieren quedar.